iniciar grabación. Listo. Ok, ya. Súper. Vamos a comenzar. A ver si acabamos, porque está medio larga la de esta. Es un tema bien chido. Me apasiono, me pongo bien loquita. Pero bueno, vamos a hablar de la eficacia de la palabra de Dios. Y ya, pues les puse esta imagen porque está muy bonita. Les puse ahí de quién es y toda la cosa. Eh, ¿Me puedes ayudar, Israel, a leer este versículo, Hebreos 4:12? Sí, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Entonces, pues es muy claro, ¿no? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero, ¿qué significa que sea eficaz? Eficaz en el original griego, que es el idioma original en el que se encuentra en este fragmento de la palabra, significa activo u operante. Y viene como de una raíz eh, de un verbo que muchas veces se aplica en la palabra, se aplica a una característica que se le otorga a Dios mismo. Como por ejemplo en Primera de Corintios 12:6. ¿Lo puedes leer, Liz, por favor? Sí, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Gracias. Entonces, aquí la palabra o la raíz de la palabra eficaz eh, se encuentra en que hace todas las cosas. Entonces, de hecho, se encuentra en operaciones y después en qué hace. Entonces, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de cosas por hacer, de acciones, de activos u operaciones, como bien se dice en la descripción, pero Dios opera en todas esas cosas o Él es la acción de todas esas cosas. Entonces, podemos ver que la eficacia es una característica de Dios. Tenemos otro ejemplo que está en Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces, Dios no solamente es eficaz en sí mismo, sino que Él tiene la capacidad de ser eficaz. O sea, Dios es eficaz por sí mismo y aparte Él produce con eficacia en nosotros. ¿Ok? Es como una característica de Dios, divina. Entonces, como definición, la eficacia es la capacidad de conseguir resultados. Este, Aquí tenemos, ay, permítame, un versículo, Isaías 55:11. ¿Nos ayudas a leerlo, Isra, por favor? Sí, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, aquí tenemos que la palabra de Dios tiene o está llena de poder para conseguir resultados, porque la palabra de Dios es Dios mismo, es una característica de Dios. Y entonces en nosotros siempre la palabra va a producir algo, va a producir un resultado. ¿Qué es eso que va a producir? Vamos a verlo a continuación a través de un ejemplo. ¿Ustedes saben quién es este señor muy guapo? Ah, sí se cambió, creo que no se ha cambiado, ¿verdad? No. A ver, otra vez tenemos el mismo problema. A lo mejor ahorita se pone. A ver, denme un chance. ¿Quién sabe por qué como que mi compu se ha de cansar? Se ha de cansar mucho y ha de decir, ya no quiero compartir pantalla. A ver, otra vez. Según ya estoy compartiendo. Ay, quién sabe por qué no quiere. Ya, a ustedes también les sale como
como abajo unos subtítulos en inglés de lo que estoy diciendo? No. A mí No. me salen. Le voy a tomar screenshot para que vean. A ver. Ay, no puede ser. No puedo, no sale. Y según me conecté como desde mi cel y desde mi compu para que ya no pasara esto. Denme un chance. Tengan paciencia. Me voy a desconectar de acá y sigo aquí, ¿verdad? Y me voy a volver a conectar. Y... Perdón, el micrófono. Me dupliqué. Y aquí estoy otra vez. Esta pantalla completa, permitir. ¡Oh, ya no quiere! Ay, se los paso otra vez. ¿Alguien lo puede compartir? Sí, Va, ¿Sí? va. sí. Va. Nada más que ahora, son como, es que como lo hice en la misma presentación de la vez pasada que les pasé. Ay, ¿qué pasó? ¿Sí me oyen? Sí. Sí. Ah, como lo hice en la misma presentación de la vez pasada, pues aparece como si tuviera muchísimas diapositivas, pero pues no van a ser todas. Mm, Ay, que no. Espérenme. Denme chance. Va, va, va. Ah, archivo, exportar a PDF. Ah, déjenme ver si de casualidad el PDF sí lo comparte en mi pantalla y ya. Porque a lo mejor y ese sí lo comparte. No sé, por alguna razón dice, este no, pero el PDF sí. No, no sé. Bueno, para la otra ya no voy a compartir pantalla, lo prometo. Pero ahorita, pues sí, porque lo preparé. Bueno, ¿Vas a ya- pasar esto o no? sí, sí, ahí voy. Ah, ok. Ya la estoy mandando, se está enviando. Y Ah, es la diapositiva, vamos en la 39, que no pudieron ver al bonito señor que les quería enseñar. ok, todavía no me llega. ¿Le estás mandando al grupo? Ajá, al grupo de jóvenes. Ahí va, todavía no carga. Yo creo como que se ha de poner lento mi internet y por algún motivo ya no quiere compartir pantalla ni hacer nada. Ah, ya llegó. A ver. Ya, va. Muchas gracias, Liz. A ver si puedo, sí. Porque ves que te digo que no entiendo esto. ¿En la qué? ¿36? 39. A ver. Voy a compartir. Permitir compartir pantalla. ¿Ya la están viendo? No. No, Compartir No. pantalla. Ya. Ahí Ya. está. Listo. ¿Sí la ven? Sí, ven. sí. 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 A ver, pero. Ahí está. Ah, ahí está. Ahora yo no. Ay, déjenme apagar mi micrófono. Yo no los veo. Mm, Ok. Bueno, pero nosotros sí te vemos. mm, Ok. Gracias. Bueno, continuemos. Pues, ¿sí estás ahí? Como que te trabaste. ¿Yo? Ah, sí, es que ajá, te trabaste aquí, como que es así hacia abajo. No, pues normal. Bueno, está bien, no hay problema. Ay, no sé cuándo tengo mi micrófono prendido. Ay, espera, creo que alguien quiere entrar a Llegó la Bota. sesión. Bota. Ay, voy, ahí voy. Mota. Ah, ya se fue. Ah, no, ya vino. Hola, Mota.
¿Qué huele? Estamos hablando de la eficacia de la palabra de Dios y ya vimos que la palabra es eficaz y estuvo muy chido, pero ahorita vamos a ver que, bueno, también vimos que la palabra es eficaz porque es una característica de Dios mismo y eso hace que, pues, la palabra sea eficaz y viva. Y ahora vamos a ver un ejemplo de la eficacia de la palabra. La palabra de Dios consigue resultados. Como ya dijimos que la eficacia es la capacidad de conseguir resultados, entonces la palabra de Dios, al ser eficaz, consigue resultados. Es como una relación lógica de las cosas. Entonces, un ejemplo lo tenemos aquí con este señor que se llama, ¿alguien sabe quién es? No, se me hace conocido, pero no sé quién es. ¿No? ¿Tú sabes quién es Mota? Martín Lutero. Es Martín Lutero. Muy bien, te ganaste un chocolate. No, Sí, Martín Lutero es, o bueno, más bien fue un hombre, era un sacerdote, eh, que me parece que, a ver, bueno, no importa, no importa, es que era como de cierta, como, ay, estas conglomeraciones que hacían la Iglesia Católica, unos eran agustinos y otros eran no sé qué, era un sacerdote, católico, en el año 1500 más o menos por ahí, alemán. Este señor, inició lo que conocemos ahora a través de la historia como Reforma Protestante. Él también era doctor, me parece, en teología, y entonces lo que hizo este señor fue que la iglesia había tenido mucha importancia la religión como católica o el cristianismo de ese tiempo tenía mucho peso en la sociedad, en el ámbito político, en el ámbito económico incluso. Entonces, este poder como cristiano o este poder evangélico, este poder católico que había en ese entonces, hacía mucho de las suyas. Una de las cosas que hacía era que pedía las famosísimas indulgencias, donde decía, había inventado de que en algún lugar existía un purgatorio antes de poder llegar al cielo, y entonces ponía unas cuotas para que cuando alguien muriera siendo pecador, pudiera pagar. Y entonces su sentencia en el purgatorio, antes de llegar al cielo o al infierno, se redujera para poder tener la salvación de la vida eterna, ¿no? O la salvación de su vida. Esto lo hacían, pues así, porque ellos tenían la verdad, tenían el poder político, social, económico, y entonces ellos decían que así era como se obtenía la salvación. Entonces, pues Martín Lutero hizo algo que no muchos, podían hacer, porque no todos tenían acceso a la palabra, y pues se puso a leer la Biblia, se puso a estudiar la palabra y se puso a analizar a profundidad qué estaba pasando aquí o cuál era la razón por la cual todos tenían que pagar para salvar sus pecados. Y se dio cuenta, por la eficacia de la palabra, de que es sumamente innecesario este proceso que tenían las personas en ese momento para conseguir la salvación y que lo único que se necesitaba para conseguir la salvación pues era Cristo. Entonces, pues bueno, este es un ejemplo de la eficacia de la palabra porque una vez que lo entendió Martín Lutero, se puso a escribir, escribió 95 tesis, escribió todo un textote gigante donde él explicaba principios acerca de la gracia, de que Jesucristo es lo único y verdadero importante que hay que leer en las Escrituras. Propuso que cada uno de nosotros como personas individuales tenemos tenemos que poder acercarnos a la palabra de manera personal y relacionarnos con ella para conocer a Dios y que la salvación se hace únicamente a través de Jesucristo. Entonces, muchas cosas que escribió este señor,
cosas que no fueron ninguna novedad, que ya estaban en la palabra. Únicamente él se acercó con el deseo de entender qué era lo que Dios quería para su vida y entonces le fueron reveladas. Esto no solamente ocasionó este cambio en su vida de manera personal, sino que este señor el mito urbano o la historia como dorada, dice que fue y las clavó en la puerta, de la iglesia y entonces que todos la vieron y que wow, fue una gran rebelión. Hay quienes dicen que esto sí pasó, hay quienes dicen que esto no sucedió. No importa. Lo importante es que este señor, publicó esto que tenía. A mí me impresiona demasiado porque esto sucedió en 1517 y la imprenta llegó en 1500 y piquito más. Entonces, está muy impresionante cómo Dios tenía un plan para cambiar la historia de la humanidad a través de su palabra, porque esto que este señor escribió después pudo ser impreso y reproducido en toda Europa de una manera como tan rápida y acelerada que antes no se había visto ni conocido jamás. Entonces, fue todo un plan divino para que la vida de muchas personas fuera transformada a como la conocemos hoy. Este hombre, a través de la palabra, pudo lograr un cambio y un impacto no solamente en su vida personal, sino en la vida de una nación entera, de un continente entero y de la historia de la humanidad. Entonces, imagínense la eficacia de la palabra operando de esta manera, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, Liz, por favor? Entonces, bueno, ya hablamos que este señor fue Martín Lutero, que encabezó lo que se conoce o inició lo que se conoce como la Reforma Protestante, que comenzó en el año 1517. Y bueno, ¿cómo lo logró? Haciendo lo que dice aquí en Juan 5:39. ¿Lo puedes leer, Mota, por favor? Juan 5:39. Sí, está compartido en la pantalla o lo puedes buscar en tu Biblia, como quieras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, vamos a comenzar a platicar un poquito acerca este, de lo que hablan estas escrituras o por qué es lo que hace que la palabra o que las escrituras sea eficaz, que la palabra sea eficaz. Para empezar, Martín Lutero tuvo que escudriñar las escrituras, ¿no? Tuvo que ponerse a leer, tuvo que ponerse a buscar y para poder encontrar la vida eterna. Él encontró que no era necesario pagarle a nadie para obtener la salvación, que únicamente en la palabra podía encontrar esta salvación. Pero ¿por qué podría hacerlo? Porque en ella hay el testimonio de Jesucristo. Aquí quien está hablando es Jesucristo. Entonces, Cristo está diciendo, la palabra da testimonio de mí. Eso es lo que hace eficaz a la palabra. ¿Le puedes dar a la siguiente, Liz, por favor? Ay, perdón, gracias. ¿Puedes leer el versículo, Israel, por favor? Sí. Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí, pues es muy claro cómo Jesús está hablando y está diciendo, tu palabra es la verdad, y después dice, yo me santifico a mí mismo. O sea, yo me santifico también en la verdad, pero me estoy santificando a mí mismo. ¿Por qué dice esto? Porque se está refiriendo a que él mismo es la verdad. Jesús está hablando de sí mismo como la verdad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Liz? Dice que cuando Jesús entonces habla de la verdad, está hablando de sí mismo, como vemos en Juan 15:26, donde dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, el Espíritu, a través de la palabra,
va a hablar siempre de Jesucristo. Todo de lo que nosotros estemos leyendo en la palabra siempre nos va a llevar a Jesús. Esto que nos habla de que entonces la única salvación de nuestras vidas y de nuestros espíritus y lo único que va a penetrar en nosotros y nos va a transformar, esa eficacia está escondida en Cristo. ¿Le puedes dar a la siguiente, Liz, por favor? Dice entonces, la verdad entonces no es una idea, es una persona, es Cristo. Y les voy a leer este verso, primera de Juan 4:6, dice, está en Nueva Traducción Viviente, ahí lo aclaré, todos los demás están en Reina Valera, y dice, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no conocen a Dios, no nos prestan atención. O sea, no nos hacen caso, nos tiran de locos. Así es como sabemos que alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. El espíritu del engaño en este caso vendría a ser lo que yo mismo pienso, o sea, una idea de lo que son las cosas. Pero el espíritu de verdad ya vimos que es Cristo. Entonces, prestar atención a lo que es Cristo nos hace tener el espíritu de verdad y no prestar atención a ellos, sino tener nuestras propias ideas, nos hace vivir en el espíritu del engaño. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Liz? Entonces, ya habíamos dicho que la eficacia es la capacidad de conseguir resultados. El resultado de esa eficacia, entonces, es Cristo. O sea, no hay ningún otro resultado más que Cristo siendo formado en nosotros. Porque a lo mejor podríamos pensar, ah, sí, la palabra de Dios es eficaz. ¿Para qué? A lo mejor para que me vaya bien, para que prospere, para que mi camino sea bueno. No, o sea, no quiere decir que Cristo no quiera esto para nosotros, pero el fin principal o la razón por la cual nosotros necesitamos la palabra y de la manera en la que la palabra actúa en nosotros es formando a Cristo en nosotros, haciendo que nosotros seamos Él. Entonces, eh, hay como un asterisco en todo esto, porque de pronto pareciera que si nosotros decimos que la palabra es eficaz, y que la eficacia se consigue, en la eficacia se consiguen resultados, podríamos decir, ah, pues yo leo, entiendo y rápidamente ya mi vida es transformada y yo tengo a Cristo así de rápido, ¿no? Pero pues no es así. Hay mucha gente que a lo largo de la historia ha leído la palabra, la ha estudiado, ha tratado de entenderla, incluso ha ido a ver, ah, pues qué significa eficaz en griego y se ponen a estudiar cada semana como nosotros y nos reunimos y a pesar de leer y de tratar de entender, jamás ven una transformación o una formación de Cristo en su vida. ¿Esto por qué pasa? Porque necesitamos guardar sus mandamientos, como dice Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Le puedes dar a la siguiente, Liz? Entonces, la palabra debe ir acompañada de fe y de obediencia. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque regresamos a Martín Lutero. ¿Qué pasó después de que Martín Lutero eh, inició su reforma? Inició su reforma y dijo, ok, ya ahora todos vamos a poder leer la Biblia, cada quien desde su casa, llega la imprenta, vamos a reproducir un montón de veces las 90 y tantas tesis que yo hice, vamos a reproducir un montón de tesis, un montón de veces las copias de la Biblia, y no nada más en el idioma que hablan los eruditos, sino también en el idioma que hablan todas las personas, y todos vamos a poder tener una interpretación de quién es Dios. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó fue que dejamos de ver a la palabra eficaz como una persona que era Cristo. Bueno, nos dejamos nosotros, ¿verdad? En el proceso de la historia se dejó de ver la palabra como a Cristo y se comenzó a ver la palabra como miles de ideas que cada uno podía interpretar. Y entonces a partir de ese momento surgieron un montón de denominaciones que ahora podemos conocer, que si los jesuitas, que si los no sé qué, o sea, un montón de personas que comenzaron a hacer un montón de doctrinas diferentes y empezaron a decir, no, es que la Biblia dice que las cosas deben ser así, 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 y entonces vamos a hacer esta religión y se va a llamar así.
Y no, pues yo digo que no es cierto y que la Biblia no debería ser interpretada de esta manera, sino de esta otra. Y entonces cada quien tomó una interpretación propia de la palabra y dejó de lado lo que era verdaderamente importante, que era Cristo. Pero nosotros vemos aquí que la palabra siempre debe ir acompañada de fe y de obediencia. ¿Puedes pasar a la siguiente, Liz? ¿De casualidad puedes abrir tu micrófono o te cuesta? ¿Para qué leas ese? Sí te cuesta porque no vas a poder ver. Sí, pero Está bien. busco. ¿Sí? Bueno, Va. aquí lo sí, porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muchas gracias. Entonces, aquí en Hebreos 2 es clarísimo. Dice que necesitamos acompañar de fe lo que estamos escuchando de la palabra. Si nosotros estamos escuchando la palabra, leyendo la palabra y no tenemos fe, ¿fe en qué? En que Jesucristo es el tema central de la palabra, en que Él es el Salvador, en que Dios tiene un plan perfecto en su gracia y en su misericordia para salvarnos, en que Él es el creador de todo y sustentador de todo. Si no tenemos fe en esto, entonces la palabra no es que no sea eficaz, es simplemente que no va a producir en nosotros los beneficios que trae consigo, que es formar Cristo en nosotros. Parece que es como un hacernos bolas, pero no es así, es simplemente la repetición para recalcar y decir, Cristo es la palabra, Cristo es la palabra viva que va a ser formado en nosotros y que va a traer una verdadera transformación, un verdadero resultado, tal como Dios lo ha planeado. ¿Puedes dar el siguiente verso, por favor, please? ¿Lo puedes leer, Mota? Es Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, el reposo de Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Gracias. Eso que dice el reposo de Dios, yo lo puse entre paréntesis porque es de lo que está hablando. Está hablando de hay quienes no pudieron entrar en él, en el reposo de Dios, y y a quienes ya se les había anunciado esta buena nueva, que es el reposo de Dios. Pero no pudieron entrar por causa de su desobediencia. Como desobedecieron, no tuvieron acceso. Entonces, clarísimo, ¿no? Si no tenemos fe, si no obedecemos lo que dice la palabra, o más bien si no escuchamos y ponemos por obra, o sea, si no somos eficaces nosotros en lo que dice la palabra, entonces no tiene ningún sentido como seguir platicando acerca de la palabra, seguir entendiéndola, porque simplemente vamos a llegar a ideas propias, vamos a llegar a interpretaciones personales que no van a producir a un Cristo dentro de nosotros. ¿Le puedes cambiar, Liz? Entonces, no es suficiente escuchar la palabra. En Santiago 1:22 al 25, larguito, pero se los voy a leer. Ya sé que es mucho texto, pero es para que no tengan que estar buscando los versículos. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, es clarísima la palabra. No me considero a mí misma, no hago lo que yo quiero, no hago lo que a mí se me ocurre, y entonces pongo por obra lo que dice la palabra en su eficacia, o sea, lo que dice Cristo, lo que dice la verdad acerca de mí, acerca de quién soy, acerca de quién quiero llegar a ser, etcétera. ¿Le puedes cambiar, Liz? Entonces, volvemos al verso con el que habíamos comenzado. ¿Lo puedes leer otra vez tú, Abraham? Porque ya lo había leído yo hace rato.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Entonces, además de ser eficaz, la palabra es viva. La palabra es viva porque, ¿le pasas al siguiente, Liz? Porfis. La palabra es viva porque la palabra es la vida misma de Dios. La palabra es Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Primera de Pedro 22 y 23. ¿Le puedes pasar, Liz? Gracias. ¿Y lo puede leer, Isra? Sí, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la obediencia a la verdad se puede hacer solamente mediante el Espíritu. Y hasta el final dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y es permanente, no cambia. Lo que se dijo hace mucho tiempo, lo que Dios dijo que es y quien dijo que es y se reveló a nosotros, eso sigue siendo para siempre. Entonces, le pasas a la última diapositiva, por favor, please. ¿Cómo sé que la palabra produce algo en mí? Eso lo leímos hace rato en Isaías 55:11, donde dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, esto es una promesa de Dios, que la palabra va a producir algo en nosotros, va a producir a un Cristo en nosotros, porque su palabra no regresa el vacía. Ya dijimos que es un hecho que la palabra de Dios está llena de poder para conseguir resultados. Y entonces también ya dijimos que solo funciona si nosotros creemos y obedecemos la palabra de Dios. Esto lo pusimos en un ejemplo en cómo un hombre que entendió la palabra, el tema de la palabra de Dios, pudo trastornar como un momento en la humanidad, pero después tal vez hasta el mismo hombre o muchas otras personas trataron de hacer lo mismo, pero bajo sus propias ideas, no bajo la obediencia ni la fe en Dios. Y entonces hicieron todo un desbarajuste de lo que era Cristo realmente y su palabra. Entonces, si rechazamos la palabra de Dios por causa de la dureza de nuestro corazón, lo único que va a pasar en nosotros es que va a causar juicio. Y entonces nos vamos a sentir en pecado, en condenación, porque vamos a decir, ok, sí, ya sé lo que Dios quiere de mí, ya lo leí en la palabra, pero no tengo fe, no creo en ello, lo desecho en mi vida, no lo quiero poner por obra. Y entonces lo único que vamos a hacer es vamos a sentir que nuestra vida de pecado nos está oprimiendo y nos está haciendo juicio y no vamos a poder ser libres. Entonces, para eso es la fe y para eso es el plan perfecto de Dios, para que nosotros tengamos acceso a su palabra y creamos en Cristo y entonces podamos ser transformados y podamos ser libres del pecado, que más bien es eso que no nos deja estar como en tranquilidad y en paz. Si quieres, ya puedes dejar de compartir, Liz. Entonces, gracias. Independientemente de que respondamos o no a la palabra de Dios, es decir, que nosotros sintamos que hubo un cambio radical en nuestras personas y que ahora nos va muy bien o que ahora nos va muy mal, independientemente de cualquier cosa que tú puedas sentir o pensar, la palabra de Dios es viva y es eficaz en sí misma. Ella no necesita de ti, ella no necesita de mí, porque esa es una característica de Dios mismo, como ya lo vimos. Lo que verdaderamente necesitamos nosotros preguntarnos es qué queremos que esta palabra produzca en nosotros. ¿Qué quieres tú que la palabra produzca en ti? ¿De qué manera te quieres acercar a la palabra para que haya un cambio en ti? Lo que yo diría personalmente es, yo quiero que produzca Cristo en mí.
Eso es lo que yo deseo. Entonces, bueno, estamos terminando. También dice este verso, el que tuvimos como base, que fue Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Aquí, por ejemplo, la palabra espada hace referencia a un bisturí. Y entonces, lo relacionamos con la manera en la que la palabra puede ir hasta lo más profundo de nosotros para curarnos, para sanarnos y para revelar todo lo que, o para exponer ante el médico todo lo que en nosotros necesita ser arreglado. Ok. Después dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir significa capaz de juzgar. Entonces, la palabra de Dios pone de manifiesto la verdadera naturaleza de las cosas, o sea, la verdadera naturaleza de nuestro corazón y nos deja desnudos y descubiertos ante Dios. Eso es lo que hace la palabra. Cuando decimos que la palabra es eficaz en nosotros, estamos dando nuestra vida completa y estamos diciéndole a Dios, Dios, examíname, estoy delante de ti. Quiero ser transparente, quiero estar desnuda delante de ti, ve todo lo que hay en mí y entonces cámbiame. Esa es la actitud que ni siquiera que nosotros deberíamos tener, sino que la palabra misma provoca en nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra con fe, la palabra lo hace por nosotros. No es necesario que tú hagas algo, la palabra misma tiene ese poder. Cuando yo me refiero a la palabra, cabe destacar que me refiero a Cristo, porque Cristo es la palabra, es la verdad. Y bueno, ya, terminando. Ahora sí nos tardamos. Si queremos ver la eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida, es necesario que elegimos creer en ella. Entonces, la vida de Dios debe estar en nosotros cuando nosotros somos transformados por la palabra. Y si la palabra no está en nosotros, entonces Cristo no está formado en nosotros, en nuestra vida. Y si Cristo no está formado en nosotros, pero conocemos la palabra, entonces lo único que somos es una bola de gente aburrida y religiosa, que tiene muchos estigmas, que tiene muchas ideas, que tiene muchas maneras de ver la vida, que tiene una moral, pero esta moral no significa que tenga Cristo, no significa que tengas una vida en libertad, una vida en salvación, simplemente religiosos. La razón por la cual muchos creyentes no tienen interés por la palabra o no la siguen es por el temor a quedar expuestos delante de Dios, porque como les decía, no es una actitud nuestra, sino que la palabra misma nos expone ante ella, ante Cristo, y entonces este es el miedo de mucha gente, pero nosotros no podemos quedarnos ocultos ante Dios. En Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia, y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, eh, pues este es un llamado a que no tengas miedo, a que la palabra produzca algo en ti, porque es imposible, la palabra está hecha para exponernos delante de Dios y ese es su único propósito. Y cuando tú vengas a los pies de Cristo y decidas dejar de tener una vida religiosa, entonces te vas a dar cuenta que esa exposición a Él es dejar que Él viva y que tú ya no operes más. Y bueno, hoy la palabra de Dios tiene que ser oída, recibida, abrazada, creída, obedecida, si en realidad quieres experimentar una reforma en tu vida, si en realidad quieres experimentar una reforma no solamente a nivel personal, sino una reforma a nivel de tu comunidad, de tu círculo de amigos, en tu familia. Si tú quieres que verdaderamente haya un cambio, eh, ese va a comenzar en ti, pero va a comenzar cuando tú te pongas obediente a la palabra. Y terminamos, eso fue todo. Entonces, no sé, ¿qué te parece, Liz? Muy interesante. Y pues al final de cuentas, pues sí es cierto, ¿no?
O sea, el verdadero cambio, o sea, cuando realmente hay un cambio es porque Cristo está en ti. Sí, muy bien. Muchas Y es gracias. lo que nos hace diferentes. Sí, lo que nos hace diferentes porque ya no somos nosotros mismos, sino que es Cristo, su palabra formada en nosotros. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene algo que decir? Yo nada más comentar que decías que tiene que ser escuchada y luego tiene que ser con fe, o sea, tenemos que creer en ella. Y creo que la parte en la que más nos estancamos, y ahorita que tú lo vuelves a repetir, es como sí es cierto, porque pues podemos creer, ¿no? De que, ah, no, Jesús murió por mí, pero ya cuando llegamos a la parte de lo que a la, ¿cómo decías tú? Que eran el espíritu de mentira, ¿no? Que es nuestra verdad cuando te dice de que lo vemos como restricciones, no, pues no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto y esto y esto. Y es ahí cuando a veces ya estamos tan cerca de tener un cambio o Cristo en nosotros y no obedecemos y es como que ya nos sirvió todo aquello que hemos leído. Y creo que el punto, todos los puntos son importantes, pero creo que el más importante y el más difícil es obedecer desde mi punto de vista. Sí, sí, claro, obedecer y con una obediencia que dice, ok, voy a dejar de pensar las cosas como yo quiero que sean. O sea, voy a dejar porque a veces nosotros mismos nos ponemos unas reglas tan difíciles de cumplir, cuando realmente solo tenemos que obedecer, amar a Dios con todo nuestro corazón, solamente tenemos que obedecer, ser fieles a lo que Él ha dicho, a creer lo que Él ha dicho de mí, de quién soy, y listo, ¿no? Pero a veces nos inventamos cada cosa y entonces es difícil obedecer, pero lo que es fácil obedecer es lo que Él ha dicho. Ahora solamente hay que acercarnos a la palabra con los ojos de lo que Él ha dicho, no de lo que yo pienso que deben ser las cosas. Ok, muchas gracias. Mota, ¿quieres decir algo? Sí, igual interesante y como que se facilita mucho de esta manera ver cómo la palabra es eficaz con uno mismo y en su vida. Se necesita acompañar con fe, la neta, desde la oración y todas desde nuestro día a día o en nuestra rutina. Y nada más me gustó igual, pues el mismo versículo, si me amas, guarda mis mandamientos. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Bueno, pues puedes ayudarnos a orar, Mota, para despedirnos. Dios, te agradecemos por las bendiciones que nos has dado mediante tu palabra, la cual es eficaz, mediante esta pequeña reunión, Señor. Te pedimos por la iglesia, por nuestros hermanos en general, a quienes están en esta clase, fuera de ella, Señor, en este grupo, pero también a quienes están todos los domingos, Señor, en constante oración, todos los días, en su divinidad, en su día a día, Señor. Te pedimos por aquellos que estén pasando por enfermedad, Señor, que estén pasando por alejamiento de tu palabra. Te pedimos por aquellos que quizá por el trabajo o alguna razón no puedan estar al pendiente, cercanos a tu lectura, a la lectura diaria, Señor. Te pedimos por aquellos que ven o siguen ese plan, Señor. Te pedimos a aquellos por los que están en la alabanza en Chilpancingo, Señor, en Cuernavaca también, por nuestro trabajo y porque siga siendo de manera eficaz tu palabra en nuestras vidas, una parte importante, Señor. Te pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Mota. Voy a dejar de grabar. Oigan, ¿no había visto que no me vi en todo el rato?